Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este martes 22 de abril. Son las primeras imágenes las que han sido difundidas por el Vaticano del cuerpo del Papa Francisco después de morir ayer a los 88 años de edad. Esta noche los obispos de la religión católica comenzaron a velar al Santo Padre. David Rodríguez, buenas noches, nos enlazamos contigo hasta el Vaticano, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, bueno, placer saludarte y desde la Ciudad del Vaticano comentarte que ya el Papa Francisco, el cuerpo del Papa Francisco ya está siendo velado, esto por su familia pontificia, colaboradores muy cercanos y también pues resguardados por la Guardia Suiza. Dato importante porque hay que recordar que este cuerpo de seguridad siempre acompañó en todo momento al sumo pontífice y obviamente para este tipo de evento pues también se mantienen presentes. Tener en cuenta que el día de mañana, es decir, ya miércoles, aproximadamente a las 11 de la mañana, se abren las puertas de la Capilla Ardiente, lugar que se encuentra a la derecha de la Basílica de San Pedro, y a las 11 de la mañana y con duración hasta las 12 de la noche, que la gente podrá llegar a este punto para poder ver el féretro y el cuerpo del Santo Padre y dar el último adiós para que el próximo sábado a las 10 de la mañana que se realicen los funerales de Estado. Es decir, los líderes del mundo se concentrarán aquí en la Santa Sede para que también puedan despedirse del Papa Francisco. Pero hablamos con algunos mexicanos que llegaron a este punto, algunos de vacaciones, otros hasta por distracción. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron de cómo recibieron la noticia. Es algo inexplicable, ¿no? Yo creo que no me lo imaginaba. De hecho, nunca me imaginé estar aquí, estoy aquí y pues ahora me tocó, ahora sí que estar en el último adiós del Papa. Nosotros estamos viviendo una etapa histórica, somos católicos, nos sentimos de alguna manera pues afortunados de poder darle una despedida a nuestra manera aquí en este espacio al Papa Francisco. Toda esta celebración se mantendrá por lo menos estos 4 días, los 3 abiertos para el público en general y ya el último para los líderes del mundo que se concentrarán aquí en San Pedro y dar el último adiós al Santo Padre. Nos mantenemos muy pendientes. Buenas noches. Gracias, David. Buenas noches desde el Vaticano, que por cierto informaron el sábado 26, este sábado ya se llevará a cabo el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. La Iglesia espera que más de 100 comitivas internacionales estén presentes. Algunos de los que ya han confirmado son Javier Milei, Donald Trump, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, los reyes de España, Volodymyr Zelensky, Lula da Silva, entre otros. Por su parte, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que será Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, quien representará a nuestro país en el funeral del Papa Francisco. Dijo que llevará las condolencias de México al Vaticano. Pues llevamos las condolencias del pueblo de México frente a una figura, a un líder religioso, a un líder social fuera de serie. Realmente, pues sí, nos da tristeza su partida. Queremos que haya otro líder religioso católico que se compare con él, porque él ha sido incomparable. Seguimos platicando con quienes aspiran a llegar a la Suprema Corte. Está con nosotros Sergio Javier Molina, candidato a ministro. Candidato, gracias por estar acá. Gracias, Pedro, por la invitación. Es un gusto estar en tu programa. Le recuerdo, por cuestión de equidad, son 7 minutos lo que tenemos para esta entrevista. Entonces, díganos, por favor, ¿quién es Sergio Molina y qué méritos tiene para poder aspirar a llegar a la Suprema Corte? Sergio Molina es un soñador que hace realidad los sueños. Del pueblo de Parral, Chihuahua. Este canal además tiene gran difusión en el norte del país. Desde Parral, Chihuahua, venimos a la Ciudad de México a buscar patria y la logramos hacer. Ese es Sergio Molina, el que materializa los sueños y que ahora buscará este 1 de junio llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 55 en la boleta. Pedro, estamos muy contentos de estar aquí. Y en cuestión de carrera judicial, entiendo usted es consejero del Consejo de la Judicatura Federal actualmente, pero ¿cuál ha sido brevemente su trayectoria? Bueno, Pedro,
Dos elementos me parece que nos distinguen para ser un candidato serio. El primero, implementamos la reforma laboral más importante en los últimos 100 años. La materializamos, la ejecutamos y ahora es toda una realidad. Ese es un primer elemento que nos lleva a estar vinculados con la justicia social. Y en segundo lugar, hemos impartido justicia en 6 diversas ciudades del país, desde Coahuila hasta Cancún, Quintana Roo, desde Acapulco hasta Tlaxcala, Ciudad de México, El Bajío. Todas las zonas del país he resuelto casos y eso me distingue y por eso tengo los elementos para llegar a la Suprema Corte, Pedro. ¿Qué causas defiendes? La justicia social, que exista más trabajo y que los trabajadores y las trabajadoras tengan una voz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es mi causa, Pedro. ¿Y en ideología política? La ideología que nos vincula a la justicia social. La justicia social no distingue ideologías, sino atiende a las personas, Pedro. ¿Cercano a la Cuarta Transformación? Cercano a la Cuarta Transformación, a todas las ideologías, porque la justicia social no tiene distinción ni ideología ni color. Fuiste muy criticado cuando, como ya en el Consejo de la Judicatura, diste el aval, el voto para entregar las listas del contenido y que se pudiera dar entonces paso a esta reforma. Bueno, depende de quién venga la crítica, Pedro, porque si dar un paso para que el país avanzara en la maximización de este proceso era entregar listas que dieran certeza al proceso de elección, entonces que este elemento fuera señalado por quién. Si damos viabilidad y vemos el bien de las instituciones, me parece que ningún calificativo de este tipo lo amerita. Y entonces, si tú llegas a la Suprema Corte, ¿no vas a rendirle cuentas, digamos, al Poder Ejecutivo? Mira, Pedro, de niño caminaba por la calle Libertad en Chihuahua. La calle Libertad ha inspirado no solo mi vida, sino mis votos. Cada voto que he emitido, cada sentencia que la he resuelto con libertad. Y esta es la característica de los norteños, además. Francos y directos. Como debe ser, entonces seamos más francos y más directos todavía. Vamos con sus propuestas que ha puesto en la plataforma del INE. Vamos a poner en pantalla la propuesta número 1, en donde usted ha dicho que cada una de sus decisiones garantizarían derechos sociales y eliminaría barreras al acceso a la justicia. ¿No está comprometiendo su imparcialidad al anticipar un sesgo a favor de ciertas causas, incluso antes de conocer los casos? Pedro, los derechos sociales se manifiestan de distintas maneras. El buscar que la justicia atienda a la realidad social que impera en las distintas regiones no es prejuzgar los casos, es más bien tener las herramientas, el kit de supervivencia para llegar a la Suprema Corte con seriedad, Pedro. ¿Puede realmente un ministro garantizar el acceso a la justicia si no tiene el control sobre la infraestructura judicial, los juzgados, ni el presupuesto? ¿No es una función del Poder Ejecutivo y Legislativo? Pedro, los ministros de la Suprema Corte realizan política judicial y la política judicial no es solo resolver los casos, sino dar criterios obligatorios a las distintas autoridades del país. Ahí es donde se vertería estos elementos a los cuales te has referido, Pedro. Pero está fuera del alcance del Pleno eliminar, por ejemplo, la corrupción o la saturación de tribunales, ¿no? Desde el punto de vista del juzgamiento de los casos o la emisión de criterios, seremos estrictos en aquellos actos de corrupción, porque los criterios que emite la Suprema Corte, ¿recuerdas?, son obligatorios para las diversas autoridades del país. Si nosotros en los criterios somos controladores de la corrupción y sancionamos como debe ser estos actos, seguramente estos criterios bajarán a los demás órganos jurisdiccionales, como ya lo he hecho, Pedro. Ok. En la propuesta número 2 que tiene en la plataforma del INE, dice que la justicia debe escuchar al pueblo. ¿Cómo propone usted hacerlo sin caer en presiones populares que afectan la imparcialidad judicial? ¿Está sugiriendo que la Corte debe fallar conforme al estado de ánimo social? No, la Suprema Corte debe escuchar y ver a los que nunca ha visto y nunca ha escuchado. Hay muchas formas, te pondré un ejemplo. Los amigos Curi, estos que escuchan los tribunales constitucionales para resolver grandes temas del Estado, es una forma. Pero estos amigos Curi que sean de verdad, que representen verdaderamente a los grupos marginados, aquellos que nunca han tenido voz y voto en este país, porque no tienen acceso a un buen abogado o a un cabildero que esté ahí en la Suprema Corte. A eso me refiero, Pedro. Pero al final del día los ministras no tienen obligación de decidir conforme a lo que les digan ellos. No, pero sí tienen la obligación de escuchar.
el distanciamiento que existía entre la Suprema Corte y la sociedad era notorio. Los problemas seguían, la paz social no se lograba consolidar, Pedro. ¿No sería una simulación si solo fuera a escuchar por terminar decidiendo lo que quieran? Finalmente uno escucha y decide, pero en la participación del pueblo, de la ciudadanía, es donde se encuentran los detalles. Los amigos Curi es un elemento, pero además, te pondré otro ejemplo, Pedro. ¿Sí? Los magistrados relatores llevan los casos, los criterios a los diversos jueces para que exista un criterio de unicidad. Ya lo hacen algunos otros tribunales y la Corte Interamericana, por ejemplo. Este es otro elemento que haríamos. En la propuesta número 3, usted plantea que la justicia es para todos, pero en la Corte solo se resuelven algunos asuntos muy selectos. ¿Cómo piensa usted impactar en la experiencia de justicia de millones de personas que nunca llegarán a la Suprema Corte? En efecto, son pocos los casos que llegan a la Corte, pero los que lleguen, cuando lo resuelva próximamente, los haré pensando en aquellos grupos marginados que no lo hacen, en aquellas madres buscadoras que no llegan a la Suprema Corte. Ese es mi compromiso y lo lograré. ¿Cómo puede un solo ministro cambiar el ritmo o la complejidad de las decisiones judiciales si los procesos están definidos por la propia Constitución y los plazos dependen del tipo de caso, no de la voluntad? En efecto, los tribunales constitucionales son órganos colegiados. Para que la gente entienda, se compone ahora de 9 y así llegaremos 9 personas a la Suprema Corte. El diálogo, la escucha, la persuasión y el convencimiento serán mis características, Pedro, como lo ha sido a lo largo de mi trayectoria. Candidato, se nos acabaron los 7 minutos. Le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Recuerden, este 1 de junio vota 55 por la boleta morada. Vamos a otros temas. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que las empresas mexicanas promuevan los anuncios de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su política antimigrante. Dijo que enviará al Congreso una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para prohibir la propaganda de otros gobiernos en México. Mientras que el Senado, el presidente de la mesa directiva, hablamos de Gerardo Fernández Noroña, informó que mañana van a avalar la prohibición de propaganda política de otros gobiernos en nuestro país. Dijo que buscarán que esta iniciativa de la presidenta avance hasta la Cámara de Diputados en menos de 24 horas. Mencionó que su aprobación podría ser por unanimidad, mientras que Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados dijo que sí van a aprobarla rápido, pero sin violentar los plazos legales. Hablemos justamente sobre este tema con Sacil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, Carolina Viguiano, senadora y secretaria general del PRI, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado, y Alejandra Barrales, vicecoordinadora de la bancada de MC en el Senado. Bienvenidas, qué gusto tenerlas por acá de nuevo. Buenas noches, Pedro. Gracias. Buenas noches a todos. A ver, entonces, prácticamente habrá fast track, Sacil, para poder aprobar esta prohibición de propaganda extranjera. No, yo creo que vamos a cumplir con el proceso legislativo correspondiente que estaremos recibiendo estamos por recibir esta iniciativa, y es algo que ya existía, Pedro, hay que decirlo claro. Es el artículo 256 que se modificó durante la administración del presidente Peña, en donde el Estado era garante de vigilar que lo que se publicaba en nuestras empresas mexicanas. Eso se quitó y creo que hoy estamos viendo que perjudica, porque no podemos permitir que ingieran en publicaciones que son discriminatorias, que son excesivas, que generalizan a los mexicanos como delincuentes, pandilleros, narcotraficantes, que exceden pues el respeto a la dignidad del pueblo mexicano y por supuesto a nuestros hermanos migrantes que contribuyen generosamente con la economía de Estados Unidos y por supuesto, pues bueno, no se puede decir con la nuestra, ¿no? Más claro. Con la nuestra. Entonces creo que debemos de tener mucho cuidado, no podemos permitir que empresas o gobiernos extranjeros puedan publicar este tipo de mensajes tan delicados en las empresas mexicanas. Caro, ¿qué opinas? Mira, yo por supuesto que también observo que es un contenido discriminatorio, que no trata con dignidad a nuestros connacionales, y creo que es por ahí, porque es una violación al artículo 1 constitucional. Independientemente de la ley ordinaria, creo que aquí hay varias cosas que destacar. Antes de una iniciativa, me parece que el gobierno mexicano debería haber hecho saber su postura
al gobierno de Donald Trump a través de su embajador, una carta diplomática. Debía haber habido algo. Hoy por hoy no ha habido tal, sino una iniciativa. A mí me parece que cualquiera, nacional o extranjero, tiene que respetar la Constitución. La Constitución está sobre cualquier ley ordinaria y me parece que ese es el paso primero, antes que el otro. No todo se arregla con reformas. Por supuesto que nosotros reprobamos eso que ha sucedido, pero creo que aquí hay dos cosas. Si la Secretaría de Gobernación, o el Estado mexicano, mejor dicho, sabía que eso iba a pasar, bueno, pues entonces no tuvo la capacidad de frenar a Televisa o a quien haya sido. Yo me parece que el aparato del Estado tiene los mecanismos legales para hacerlo. Y si no lo sabía, pues esto está fallando nuestra inteligencia. Entonces creo que ahí hay algo importante que destacar. Pero eso ya existía, esto de que el gobierno, y como tú dices, la Secretaría de Gobernación era el que garantizaba, antes en las películas inclusive, ¿sí? Las películas viejitas, el contenido que no fuera precisamente con todos estos argumentos y le daban libertad de, ok, entonces se expone, y si no, tenían que o modificarla o se vetaba. Claro. Eso existía, dejó de existir a partir de la administración del presidente Peña. Yo creo que sigue existiendo, y no se trata de prohibir y prohibir y prohibir. Creo que vivimos en un país de libertades, en un país de apertura, y me parece que Peña no dijo, voy a reformar esto para perjudicar a Sheinbaum. No, yo y creo no es prohibir, Carolina, es tener cuidado con el contenido. Yo creo que existen hoy los mecanismos que se pueden hacer. La Constitución es muy clara. Oye, ¿y van a apoyar entonces ustedes esta Nosotros prohibición? Vamos a apoyar, pero insisto, nosotros pensamos que antes que eso hay que hacer otras cosas que funcionen. O sea, claro, lo importante es que un mecanismo sea eficaz. Es muy grave lo que se publicó, Pedro, hay que decirlo claro, muy, muy grave, no podemos pasarlo por alto. O sea, un mensaje de odio, de racismo, de una secretaria de Estado, de un gobierno, sí, pero hoy por hoy de la población migrante, no lo podemos tomar como cualquier cosa. Ni siquiera una reunión con el embajador. Claro, pero que al final del día, Giovanna, bueno, se han mandado notas diplomáticas recientemente por la base que se puso en la frontera, se han mandado notas diplomáticas por acciones que ha hecho Estados Unidos, pero parece que a Estados Unidos realmente no le importan las notas diplomáticas. Mira, a mí me parece que estamos hablando de dos temas distintos. En principio es la posición que ha tenido siempre firme, valiente, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la política bilateral con Estados Unidos y que no se le puede de ninguna manera cuestionar la defensa que ella ha hecho de nuestra soberanía y el esfuerzo de comunicación en un marco de respeto y ciertamente diplomático, porque las medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos no afecten a nuestro país y particularmente a nuestros paisanos. Pero estamos hablando de otro tema, Pedro, porque a final de cuentas la difusión de estos mensajes de odio a través de plataformas de televisión y de radio que son propiedad de la nación y que son administradas por empresas privadas a través de concesiones, pues es inadmisible que en un país como el nuestro consintamos que se puedan contratar esos espacios para que se violente, para que se etiquete a nuestros paisanos como delincuentes, para que se les amenace y amedrente. El derecho a migrar es un derecho humano reconocido en todos los tratados internacionales y también en nuestra Constitución. Pero también la aportación que las y los mexicanos hacen a la economía de Estados Unidos creo que ha quedado manifiesta a través de las cifras. Debemos recordar y reconocer que nuestros paisanos aportan más de $2 billones a la economía de Estados Unidos cada año, que junto con la comunidad latina aportamos más de $3 billones, que si nosotros o esta comunidad, la comunidad latina que radica en Estados Unidos, pudiera ser una nación, sería la quinta economía más fuerte del mundo, incluso por encima de países tan importantes como Rusia. ¿Cómo es posible que con un patrimonio de la nación como es nuestra infraestructura de telecomunicaciones se pueda estar consintiendo que un gobierno extranjero amenace a nuestros paisanos? Yo creo que la medida es correcta. En el Partido del Trabajo, por supuesto, vamos a avalar esta iniciativa apenas se reciba en el Senado de la República, que como bien señala la senadora Sacil, pues era una ley, lo prevé el artículo 1 de la Constitución, pero también estaba previsto ya
en nuestra ley de comunicaciones y fue lamentablemente eliminado en el mandato del presidente Peña Nieto. Es simplemente rescatar este artículo que ¿qué señala? Pues que debe limitarse a cualquier entidad extranjera, ya sea gubernamental o privada, a que contraten espacios de radio y de televisión en nuestro país. Es así de simple y en el PT la vamos a respaldar. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano, Ale? Bueno, nosotros sin duda vamos a acompañar una vez más, como lo hemos venido haciendo cuando se trata de defender nuestra soberanía. Vamos a acompañar el esfuerzo que está haciendo la presidenta. Nos parece que es importante cerrar filas porque estamos hablando no de un hecho aislado, estamos hablando no de una agresión aislada que escuchamos, estamos hablando de toda una campaña discriminatoria que se está implementando al interior de nuestro país y eso obliga a tomar otras medidas. Nos parece que está bien, es correcto, si con esto podemos avanzar para que no se aproveche una laguna en nuestra ley que permita que venga una empresa, un gobierno del extranjero a implementar toda una campaña discriminatoria, nos parece que está bien, pero no suficiente. Tenemos que ir más allá, necesitamos alzar la voz. Hoy sigue siendo la fecha desde que inició este nuevo gobierno con Donald Trump, que nos sigue teniendo en las cuerdas o frente a las cuerdas. Es un golpe y son aranceles y es una campaña discriminatoria y es descalificarnos. Nos parece que hay que elevar la voz. Tendríamos ya que estar actuando sí con extrañamientos diplomáticos, sí con una carta, sí con un señalamiento, poner ya un alto y nosotros creemos que es importante. Vamos a acompañar esta medida, pero vamos a seguir insistiendo que tenemos que ir más allá. Hemos denunciado desde la Comisión de Defensa, por ejemplo, estas intromisiones donde de repente se notifica que hay drones sobrevolando, si no en espacio aéreo mexicano, cercano a nuestro espacio aéreo. Se acaba hace 4 o 5 días, unos pescadores denunciaban también que en nuestro propio territorio marines estadounidenses les habían detenido, les habían agredido. ¿Sí? Bueno, ya qué más estamos esperando. Digo, esto no lo podemos permitir con ningún connacional fuera de México, pero que vengan a tu propia casa a faltarte al respeto, a discriminarte, a darte este trato, es inadmisible. Por eso nos parece que es importante cerrar filas, pero necesitamos ir más allá. En el otro tema que vamos a platicar esta noche, la presidenta dijo: no voy a ir al funeral del Papa Francisco. Va en la representación de México la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella dijo: vamos a llevar nuestras condolencias al Vaticano. Pero en redes sociales incluso hay muchas opiniones encontradas respecto a por qué en campaña sí la presidenta fue y visitó al Papa, por qué sí incluso utilizó una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué opinan ustedes, Cecil? Mira, es un tema de agenda, Pedro. Yo no creo que sea con ninguna intención de insultar a la comunidad evangélica, cristiana, a la comunidad católica. México es un país en donde existe, pues, gran parte del catolicismo del mundo está en México. Es una cuestión de agenda de la presidenta que se puede entender, pues creo que tendría alguna agenda complicada, pero manda una digna representación del Estado mexicano a acudir pues al funeral del Papa. Yo creo que no hay por qué opinar de esta manera, porque si fuera dirían que va de vacaciones, a pasear con gastos pagados, y si no va dicen que está haciendo mal. Entonces es también como de acuerdo a qué opinión tomamos. Yo creo que es exagerar decir que en campaña sí fue y ahorita no va. Pues son temas de agenda y que cada presidenta del país es primeros ministros, algunos asistirán y algunos mandarán representantes, es algo que se entiende. Claro. Mira, yo creo que no podemos seguir teniendo todos estos vacíos en nuestra agenda internacional. El expresidente pues le incomodaba salir del territorio y no salió. Entonces fuimos perdiendo espacios que teníamos construidos durante muchos años de respeto y colaboración con otros países, con otras naciones. No podemos sustraernos del mundo. El jefe del Vaticano, es el jefe del Estado del Vaticano, el líder del catolicismo en el mundo. Van cerca de 200 jefes de Estado o jefes de gobierno a su funeral.
han anunciado, incluso Donald Trump, que no es católico, estará ahí, como otros que no son católicos, pero son jefes del Estado que representan, de la nación que representan. Pues a mí me parece que si ella fue en un vuelo que hizo de manera extraordinaria en la campaña para tener una foto con un líder carismático, con una gran presencia en México particularmente, y cuando estaba vivo, hoy no acudir no es simple y sencillamente porque sea católica o no, sabemos que no lo es, simplemente es la jefa del Estado mexicano, ya no la jefa de gobierno, ya no la jefa de un partido, es la jefa del Estado mexicano, nos representa a todos. Yo creo debería ir y debería ella tener más agenda internacional. Giovanna. Bueno, en principio decir que nosotros lamentamos profundamente la pérdida de un hombre extraordinario, de un líder social de la talla y de la dimensión del Papa Francisco. Y que la mejor manera de honrar su legado, pues sin duda es continuar con los postulados, que dicho sea de paso son postulados que coinciden mucho con los postulados de nuestro movimiento en el país, el humanismo. La búsqueda de la pacificación, la búsqueda de justicia, el cuidado de la naturaleza, el cuidado y la atención a las personas más humildes, más pobres, más vulnerables. Yo creo que esa es la manera en la que nosotros debemos de honrar el legado del Papa Francisco. Y que la presidenta, pues es lamentable que no pueda participar en el sepelio, que va muy bien representada por la secretaria de Gobernación, pero que aparte ella es jefa de Estado de un Estado laico y que representa igualmente, a propósito de lo que menciona Carolina, pues debe de ella representar a todas las religiones que existen en nuestro país, y que justamente un Estado laico no es un Estado sin fe, sino es un Estado que tiene la capacidad de respetar la creencia religiosa de cada una de las personas que gobierna, o si no la tienen. Yo creo que ya se expresó de manera formal, oficial, las condolencias de este gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum al Vaticano, a la comunidad católica, y por supuesto que no habrá una ausencia de México en ese acto tan importante. Estaremos representados, pero son cuestiones que, pues lamentablemente por la agenda, la presidenta no podrá asistir. Ale. Bueno, nosotros el Movimiento Ciudadano también hemos manifestado nuestro pesar por el fallecimiento del Papa, un personaje que ha sido solidario, fue solidario particularmente con nuestro país. En 2016, cuando él nos visitó, tuvo la sensibilidad de dirigirle mensaje a los jóvenes en Michoacán en su visita, invitándolos a alejarse de las filas del narcotráfico, hablando de lo importante que era mantener a nuestros jóvenes ajenos a toda esa búsqueda de los criminales por tratar de llevarlos pues a este tipo de actividades. Y como esa tuvo varias señales más pues de esta empatía y de esta solidaridad con nuestro país. A mí me parece que es muy importante, es lamentable efectivamente que la presidenta no pueda asistir a este evento tan relevante, sobre todo si consideramos que México es el segundo país con más católicos en el mundo. Somos 90 millones de mexicanos en el censo de hace 8 años, me parece. 90 millones de mexicanos profesan la religión católica, perdón. Y me parece que es muy importante este mensaje, esta señal, porque México venía siendo reconocido por el buen manejo de sus relaciones diplomáticas, relaciones internacionales. Lamentablemente sí, el sexenio anterior pues hizo gala de todo lo contrario. Nos aislamos, retrocedimos. Me parece que la presidenta está retomando nuestra presencia, está tratando de volvernos a poner pues en la palestra internacional, y hubiera sido muy buen mensaje contar con su presencia aún y cuando se sabe que ella no profesa la religión católica. En México efectivamente hay pluralidad, tolerancia, ella ha sido empática en ese sentido. Me parece que hubiera sido un muy buen mensaje el que hubiéramos podido tener su representación, y además sin poder dejar de lado o hacer de lado
que el Papa, pues al final de cuentas, es un jefe de Estado también. No es un tema que empieza y termina con la religión nada más. Y ahora que mencionaban el tema de que México es el segundo país con mayor cantidad de católicos en el mundo, hablando geopolíticamente, hoy en día está la discusión entre si la Iglesia Católica tendrá a un líder conservador o un líder progresista, y en ese sentido, si lo trasladamos al ámbito político tradicional, es básicamente si será de izquierda o será de derecha quien llegue allá. Hay quienes analizan y ven la presencia de Donald Trump, de Javier Milei, como una presión para tratar de imponer a un papa conservador, sino ultraconservador. ¿No habría valido la pena también que la líder de la izquierda en el continente hiciera lo propio para buscar un progresismo, una continuidad del progresismo en el Vaticano? Nos quedan pocos minutos. Pues es lamentable, como ya lo dijeron mis compañeras, que la agenda de la doctora no le permite estar, va a estar bien representado. Sí creo que en este proceso que hace la Iglesia o el Vaticano mismo Solo para me gustaría elegir... hacer un paréntesis. Cuando dicen la agenda de la doctora no le permite, ¿qué hay más importante el 26 de febrero? Pues mira, yo creo que ella tiene que... Digo, el 26 de abril. Pues, El tiene 26 que, de abril. ella está priorizando, Soraya. ella está priorizando, Pedro, y decimos, o sea, repito, La política interna, está priorizando la política interna. Algún evento seguramente tendrá en México, pero al final del día esta política externa termina impactando indirectamente a la política interna. Morirse, ¿verdad? O sea, eso no se planea. ¿No? Mira, yo creo que esa parte de qué perfil tendrá el Papa, bueno, pues ese es un asunto que quienes somos católicos, pues tenemos una idea clara de cómo eso puede decidirse, ¿no? Bajo la iluminación del Espíritu Santo, pero eso es otro tema. Yo creo que, pues hoy en día hay varios que pueden aspirar o que más bien pueden ser representantes del Vaticano. Y creo que lo ideal es el Papa Francisco, pues sí fue un líder muy importante porque dio ejemplo con su propia vida de humildad, de misericordia. ¿Sí? Hablaba de muchos temas cotidianos de la familia, de lo que vivimos diariamente. Tenía una facilidad de hablar, de comunicarse de una manera más simple. Entonces yo creo que va a ser muy difícil encontrar a alguien, sobre todo es un latino, era un latino, entonces para nosotros hablaba español perfecto, le gustaba el fútbol. Los papas son muy cultos, hablan español aunque no sean latinos. Bueno, sí, pero me refiero a que... Sí, pero no es su primer idioma, ¿verdad? No es su lengua materna. Sí, sobre todo la identidad cultural, primer la identidad cultural. Latinoamericano, primer jesuita también en llegar al Y te voy a decir Vaticano. una cosa, y la verdad sí era incómodo para este régimen, porque venía aquí y hablaba de los temas que vivíamos, pero lo hacía con Peña también. Con Peña llegó y habló de los temas que le dolían a la población, no con los que quería quedar bien con el presidente. Como tendría que ser el rol de un papa. Nos quedan pocos minutos, por favor. A mí me parece que es un mal enfoque que la presencia o ausencia de primeros mandatarios influye en la decisión del nuevo papa, porque a final de cuentas... ¿Por qué es un mal enfoque? No, pues porque no es una elección democrática y abierta. Todo el mundo sabemos que es un proceso... que tiene muchas décadas. Pero es ingenuo pensar que no ejercen algún tipo de presión. A los cardenales, a final de cuentas, los cardenales, sí, es a través de los cardenales de los propios países quien se toma la decisión, pero no dejan de ejercer presión los presidentes sobre los propios cardenales. Todo el mundo dice con claridad que a eso va Trump. O sea, no es gratuito que vaya allá y que su candidato se esté moviendo por todos lados. Él está haciendo política, al final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Es que al final del día es una elección política interna. Entre 200 cardenales que están cerrados, concentrados, incomunicados, que es la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, la presencia o ausencia del primer mandatario en la ceremonia fúnebre del Papa Francisco, creo que no determinará el perfil del siguiente papa, que dicho está de paso, nosotros deseamos que sea con los cardenales de su país. Izquierda, como fue el Papa Francisco, que su acto final todavía fue un acto de profunda humildad, como el dejar su testamento funerario. Ale, contigo cerramos.
Sí, bueno, pues estar de acuerdo. Nos parece que es muy importante que no solamente en este evento lamentable, la presencia de nuestro país a nivel internacional debe de estar. Nosotros vamos a seguir empujando, pues, que México retome el lugar que venía teniendo en el ámbito internacional. Pues qué gusto, de verdad, poder tenerlas aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. ¿Tienes nombre de católico? Pausa, Pedro. regresamos. Pedro y Pablo. Hay rebelión dentro del Mossad en Israel, se está fracturando el poder. Stephanie Naro, bienvenida. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y así es, lo que está ocurriendo en este momento en Israel no tiene precedentes. El jefe del servicio de la inteligencia del Mossad, que siempre ha operado en secreto y en las sombras, ha declarado que el primer ministro Benjamín Netanyahu le ordenó cometer operaciones ilícitas. Y aquí lo grave, Pedro, no es lo que está diciendo, sino quién lo está diciendo. No lo está diciendo un opositor, no lo está diciendo un activista, lo está diciendo el jefe de la Inteligencia Nacional. Entonces, ¿sí se está fracturando? Por supuesto que sí. ¿Y es a través de todos estos actos de genocidio, de la percepción mundial de cómo ha cambiado a través de lo que ha hecho Israel? A ver, es que Israel se está fracturando desde adentro y esto es lo que esta declaración del jefe de Mossad nos está diciendo. Y geopolíticamente hablando, Israel siempre se ha mostrado como la única democracia de Medio Oriente. Ahora con estas acciones esa imagen se está resquebrajando con protestas por adentro, por afuera y con Netanyahu con apenas un 30% de aprobación. Y esto se da en plena guerra con Gaza, claro, con juicios contra crímenes de guerra en camino y con una narrativa internacional que va cada vez más en su contra. ¿Y en qué puede terminar? Pues puede terminar en lo más peligroso que se conoce geopolíticamente, porque cuando una nación, una potencia en este caso, pierde el control de su narrativa, lo que pierde no es poder, lo que pierde es miedo. Y eso geopolíticamente, Pedro, es más peligroso que una guerra. Caray, entonces podría debilitarse a una escala de armamento de poder, ¿no? Militar. Por supuesto que sí. Y aparte de todo, es un tema súper delicado porque nos está demostrando que el espionaje ya no es una excepción, que es de uso común en pleno siglo XXI. Okay. Y también que esto va a impactar no solamente a Israel y a Medio Oriente, sino al mundo entero porque el Mossad ha operado en el mundo entero. Oye, nos queda un minuto y me gustaría retomar una parte de la mesa al final donde decíamos respecto a la visita de Donald Trump y de Javier Milei al funeral del Papa Francisco. ¿Tienen o no la posibilidad de ejercer presión a través de sus cardenales para la elección del próximo Papa? Por supuesto que es importante la presencia de un jefe de Estado en el funeral del Papa, sobre todo cuando se trata de países que contienen una población católica importante. Ahora esto se puede ver como una muestra de apoyo a los cardenales que pueden ser electos como el sumo pontífice, pero ya sabemos que el que entra como papa sale cardenal, es muy difícil atenerle. Y definitivamente también vemos por parte de México una innovación diplomática porque no se está mandando al jefe de la Cancillería, se está mandando a la titular de la Secretaría de Gobernación. ¿Y eso qué mensaje manda? Pues un mensaje de que no le está dando tanta importancia y aparte que se están rompiendo con protocolos diplomáticos tradicionales. Caray. Bueno, pues Stephanie, tendremos más tiempo para seguir platicando. Gracias y qué honor tenerte con nosotros. A ti, buenas noches. Pausa, volvemos. Regresamos para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.